Alejandro González Iñárritu. Tengo más emociones que preguntas, pero sí tengo muchas preguntas, ¿eh? Me gusta más lo de las emociones. Pues entonces vámonos por ahí, porque en efecto, creo que aquí no hay una pregunta que sea sí o no, no hay una respuesta específica, es una búsqueda muy personal que al mismo tiempo creo que va, va a tomar a quien se deje. ¿Para ti eso es una búsqueda a través de las emociones? Sí, sí, exacto. Lo que dices es exactamente el lugar de bardo, ¿no? Bardo es lo mismo que limbo significa, digamos, para los cristianos o los católicos. El bardo para la tradición budista es ese lugar en medio, en donde no es binario, no hay un bien o un mal, un sí o un no, en donde estás en esa parte donde algo ha muerto, ¿no? Yo siempre digo que migrar es morir un poquito, que te exige reintegrarte, pero también te exige desintegrarte de alguna forma para poder reintegrarte. Entonces esa transición, y es una película acerca de las dualidades, es una película acerca de esas dualidades donde no hay certezas y sí, siento que desde una perspectiva personal intento hablar de ese sentimiento que creo que comparto con no solamente millones de mexicanos e inmigrantes en el mundo entero, sino también los que no han inmigrado, los que nos encontramos Aunque en estamos en donde la estamos porque nuestros parientes, exacto. abuelos o bisabuelos. O la Pero bueno, incertidumbre, también la incertidumbre en general, ¿no? Creo que es una película que habla de dejar entrar la incertidumbre sin miedo, ¿no? wow, sin miedo, eso ya es todo, todo un reto. Cuando empezaste Bardo, ¿sabías que cuando el mundo le iba a ver, habríamos pasado por la peor era de incertidumbre en un siglo? No, bueno, creo que la incertidumbre siempre ha existido en la humanidad, pero sí, creo que se ha de alguna forma intensificado esa sensación de la incertidumbre que estamos ahora todos, ¿no? Cuando hablamos de estas emociones, Alejandro, yo llegué ayer a la película con muchas ganas, pero muy cansada, y dije, ok, en fin, llegué cansada y se me olvidó por completo, pero sí me di cuenta de algo. La gente que ve la película se tiene que comprometer con la experiencia para poder realmente Sí, llevársela. sí. Atreverse a pedirle eso al público hoy en día, pocos pueden, tú sí. No, qué bonito lo que dices, porque es una película que la filmé en 65 milímetros, es decir, es una película que la pensé siempre para los cines, está diseñada, producida, filmada así. El audio es un audio totalmente inmersivo, es una película que te invita a meterte en un sueño. Y eso que dices tú, es una película donde yo invito a la gente a relajarse, porque es una película que no hay mucho que entender, pero sí hay mucho que sentir, hay mucho de qué reírse, hay mucho humor. Gracias, porque luego me reía y me veía a la gente como, eso no es chistoso, y yo no, sí es No, chistoso. no. Creo que yo por eso digo que es una, digamos, una comedia nostálgica. O sea, nuestra vida siempre va navegando, ¿no? Entre el dolor y entre la alegría, entre lo sublime y lo ridículo, ¿no? O sea, es decir, la película va navegando entre esta naturaleza, desde la luz quise verla, pero sí invito a la gente que vaya al cine porque creo que es una experiencia puramente cinematográfica. Es como vivir un sueño y no le puedes exigir lógica a un sueño, no hay lugar para eso. Entonces es bonito desconectar ese piloto automático que tenemos de estar exigiendo razones. Y aquí no la construí ni con primer acto, segundo acto, tercer acto. No hay estructura. Su centro de gravedad es emocional nada más. Entonces, si entras en eso, en el cine, creo que la gente como tú, como me dices que la viviste, se van a olvidar de su vida por un par de horas y es eso lo que yo quise hacer, ¿no? Transmitir esa sensación de sueño. El cine es soñar, creo yo. O se van a convertir en tu personaje, van a viajar sus propias emociones, porque aquí nunca vamos a platicar la trama en sí. Es importante, pero es lo que menos importa, me parece. Exacto, Es lo que está pasando con los personajes mientras se exacto. viven estas cosas, ¿no? Exacto, son una serie de dibujos. La materia prima de esta película son sentimientos, emociones, pensamientos, reflexiones, arrepentimientos, miedos, y siempre está navegando entre la realidad y la imaginación. Y siento que eso es lo que intenté palpar porque ese es un reflejo de lo que es como un estado mental la película. Por eso creo que es un estado mental donde su Así como materia prima México. no es, sí, como México precisamente, ¿no? O sea, creo que eso compartimos todos, ¿no? O sea, estamos hechos de todos esos pequeños eventos que marcan nuestra vida, pero también de ese flujo de pensamientos y sentimientos que a veces son contradictorios y van cambiando. Y la película tiene esta naturaleza. Y eso fue muy interesante hacerlo para mí. Una película que nunca había hecho en mi vida, una película así. No, y tienes una cantidad de frases ahí que yo estaba desesperada de no tener cómo anotarlas, pero me acuerdo de muchas de ellas que
como en algún momento nos pusiste sobre la mesa, la fama es la prima puta del prestigio, que para mí es ya mi frase de batalla, gracias. Aquí la gente se va, las ideas no, por ejemplo. ¿Por qué esa frase? Que creo que es fundamental. Cuando perdemos a un ser querido, creo que la gente se va, pero se queda la idea de esa persona. ¿No? Los que nos quedamos en la tierra, el extrañar a una persona implica que esa persona ya no existe, pero su ausencia se hace presente a través de la idea o el pensamiento que tenemos de esa persona. Y a veces nos aferramos a ese pensamiento y nos hace sufrir muchísimo, ¿no? Y de pronto aquí hay una posible exploración de dejar ir hasta el pensamiento, de poder liberar esa obstinación de mantener algo que ya no es, que ya es otra cosa, ¿no? Es un tema central y es un tema que claramente tú viviste. Supongo que el momento que decidiste ir de México fija, como residencia fija, porque sé que sí estás aquí muchísimo y con esto más, fue para poder avanzar, supongo, muchos de los sueños que tenías, tener una mejor vida. Pero también en tu película hablas de inmigrantes privilegiados o migrantes que no lo son, Sí. ¿no? Es una reflexión sobre esa experiencia. Sí, es una película, mira, yo en varias películas he tocado el tema de la migración, es algo que por razones obvias, por ser inmigrante, me toca. Ahora me atreví a hablar desde mi perspectiva personal de lo que mejor puedo hablar y lo mejor que puedo compartir, que es mi experiencia. Más allá del éxito o fracaso de la aventura de la migración, ser privilegiado o no, no importa cómo te vaya económicamente o qué trabajo tengas, todos compartimos esto, porque tengo muchos amigos y tengo mucha gente de todo tipo de clases sociales y económicas, situaciones, pero compartimos esto, ahí es donde nos unimos. Y sí, me atreví de alguna forma porque es un sentimiento que en los últimos años, los últimos 7 años que me tomó hacer esta película, ha sido algo que me ha retado, me ha cuestionado. Era una aventura que íbamos a hacer un año, pasaron 21 años. Entonces es un intento de poner las cosas en orden y toda esta gama, este guacamole de ideas y de pensamientos y de sentimientos muy mexicanos. Nadie es más mexicano que el que se va de México. ¿Sí me explico? Porque te sale ahí, lo mexicano se aparece en la ausencia, en ese extrañamiento de lo que perdiste. Entonces quise poner esto aquí como un intento de recuperar mi propia memoria, que no recuerdo mi niñez, pero sí estos 20 años quizá últimos me pueden informar quién fui y por qué estoy aquí. Y también recuperar la memoria colectiva de un país que viví 36 años, que sigo siendo mexicano, que sigo viviendo aquí, que sigo observando, y esta memoria colectiva de los eventos más grandes que nos han definido y nos han afectado en todos los aspectos y nos definen como mexicanos. Entonces, sí fue un proyecto muy hecho desde el corazón, no desde la razón. Cualquier niño que estuvo en la escolta de la escuela seguramente ve eso y dice, ah, no, sí se puede, ¿verdad? Sí, a través del arte. Se vale reírse de uno mismo y de la historia y ponerla en duda. Los dogmas creo que hacen mucho daño. O sea, creo que el dogma, la certidumbre, creo que el mundo está como está a causa de tanta certidumbre. La certidumbre para mí es acerca del que no tiene una gran inteligencia, porque se amarra de algo. Y ese algo no existe, todo se puede ver de diferentes maneras. Hay muchas cosas que una misma cosa puede tener muchas variantes, ¿no? Depende de dónde la puedas ver, ¿no? Es catártico por completo, te lo digo como público, no como persona aquí haciéndote preguntas. Me imagino que para ti también lo debe haber sido. Sí, para mí fue muy liberador. O sea, esta película para mí es una película que sí me exigió una profunda introspección. Acabó convirtiéndose en una íntima autoficción que a través de un alter ego, otra vez, a través de Daniel Jiménez Cacho, ahí estás. Repito, el título de la película creo que es importante, falsa crónica de unas cuantas verdades. Y a través de la crónica, que como tú sabes como periodista, la crónica es un género que te permite muchas cosas, te permite desde el ensayo, el reportaje, el comentario político, el comentario personal, el humor. O sea, la crónica es muy generosa. Yo sí conozco muy bien ese personaje y es a través de ese alter ego, esa autoficción, en donde todo se mueve entre la realidad y la imaginación. ¿Qué es qué?
Ese es el viaje de la película, ¿no? Es un viajezote, y yo, como alguien que está dedicado al periodismo y que llevo mucho tiempo ya cuestionándome el tema de la verdad y la forma y el día a día, tú planteas eso de una manera espectacular en la película. Pero es cierto, existen ya verdades, y no estoy hablando de fake news ni de todo eso. ¿Existe una verdad que se sostenga con el tiempo, o una verdad día a día y una verdad emocional? Yo creo que la única verdad irrefutable es la muerte. O sea, eso sí, eso sí, eso sí. Pero sí, estoy de acuerdo, porque la película y el planteamiento y la crisis de Silverio no es acerca de la posverdad, que es ya un fenómeno, ¿no? Pero la posverdad es simplemente manipular información para vender una línea, para hacer un clic, que es el nuevo negocio de las corporaciones, ¿no? El polarizar, el ataque viral, la opinión reactiva inmediata del Twitter, ¿no? La reducción del pensamiento en pequeñas, ¿no? Diatribas pequeñas, y eso ha erosionado evidentemente esa verdad, que no es la mentira, sino simplemente es el aceptar que la narrativa propia, nuestras propias vidas, son una ficción. O sea, lo que sí es incuestionable es lo que esa memoria o ese evento te hizo sentir, pero su veracidad y su certeza es muy elusiva, no es confiable la memoria, porque va cambiando con el tiempo y nosotros vamos cambiando. Y ese es el juego de Bardo. Es un sueño en un sueño, una pregunta en una pregunta, y todo se va desvaneciendo. Que es divertido, además. Creo que sí es una experiencia cinematográfica que sí es eso, es tratar de recuperar un poco de las rebanadas. Es un guacamole mexicano, un mural, un pastiche, pero al mismo tiempo creo que son temas de la paternidad, de la adolescencia, de la muerte, de, de la historia de nuestro país, y a partir de este personaje trato de conectar con emociones universales, ¿no? Y me encanta que te hayas conectado, no solamente en la parte mexicana, sino como un ser humano universal de temas que son para todos, ¿no? Es lo que traté de hacer. Las fronteras se inventan, ¿no? Exactamente. Alejandro, gracias una vez más. Gracias. Contigo estamos recorriendo este extraño experimento llamado vida, y muchísimas gracias a ti. No es un mapa, es una compañía. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y que te haya gustado. Eso es lo que más me gusta.